Muchas Adelante. permiso. Bueno, la verdad que hace ya varias semanas que venimos escuchando hablar de guerra, de bombardeos entre Israel y Hamas y bueno, los palestinos. Y a mí me da la sensación de que son de esos temas de los cuales hablamos todo el tiempo, hasta opinamos, y no entendemos bien qué pasa. Entonces, a mí me gustaría, antes que nada, que nos explique eso, que me explique por qué. ¿Quiénes son los que pelean? ¿Por qué pelean? Bueno, pelean en este momento, digamos, hay dos bandos claramente enfrentados, que es por un lado el Estado de Israel como tal, y por otro lado, en la región de Gaza, el grupo político que la está gobernando, que es Hamás. ¿Jamás vendría a ser como un partido? Hamás es una organización político-militar, exactamente, que tiene un desarrollo partidario, pero no solamente en lo militar tiene actuación, sino que también se ha desenvuelto en otras áreas que el Estado palestino, que todavía no existe como tal, no ha podido cubrir, tales como salud, educación, servicios religiosos y demás. Quiere decir, los palestinos no tienen un gobierno propiamente dicho. No tienen un gobierno formal. Sí. No hay un presidente como Israel. Sí, ha habido elecciones, ¿no es cierto? Hay la Autoridad Nacional Palestina, ¿no es cierto?, encabezada por Abu Abbas, ¿no es cierto?, que es el dirigente máximo de la OLP, la Organización de Liberación de Palestina. Pero ustedes saben que el territorio de lo que debería ser el futuro Estado palestino está dividido en dos partes. Una es Cisjordania, donde allí la OLP tiene clara hegemonía, y por otro lado Gaza, donde tiene hegemonía justamente Hamás. Hubo elecciones hace unos años y también quedó partido la cuestión política. En la región de Cisjordania ganó la OLP y en la región de Gaza ganó Hamás. Como quedaron divididos también políticamente porque no solamente tenían distintas regiones, sino también una concepción distinta de lo que es el conflicto, su resolución, la creación del Estado palestino y demás, prácticamente funcionan en forma autónoma. Sin embargo, hace poco tiempo hubo una serie de acuerdos entre justamente la OLP y Hamás, y pareciera como que se estaba, digamos, tratando de conformar un gobierno de unidad que hubiese sido muy, digamos, de mi punto de vista de la política, muy interesante. ¿Por qué? Porque así Israel tendría un interlocutor con el cual... Pero hoy no lo tiene. Hoy no, o sea, hoy tiene medio interlocutor, claro, que es la OLP. Pero ahora, entonces tenemos de un lado a Hamás, que es este grupo político, pero también decías, y militar. Exactamente, bueno, tienen una fuerza militar muy desarrollada, muy importante. Hamás, digamos, sobre las ideas con las banderas de la liberación de Palestina, representa gran parte de los intereses de una parte del pueblo palestino, que hoy la verdad es que está en una situación realmente muy dura, muy complicada, y sobre todo allí en Gaza, donde prácticamente es un enorme gueto, donde solamente hay 1, 2, 3 puntos de poder salir o entrar para comerciar, para que ingresen los medicamentos, para cualquier tipo de insumo. Tanto es así que esos 2 o 3 pasos son uno con Egipto y 1 o 2 con Israel. Son las paradojas de la historia. El paso con Egipto está cerrado desde hace mucho tiempo. Y los pasos con Israel, bueno, son los motivos de la disputa, entre otras cosas, de la pelea en estos momentos, no solamente por los pasos, sino, bueno, por toda esta otra situación que los palestinos, sobre todo Hamás, ha venido desarrollando, que son los famosos túneles. ¿Qué son esos túneles? Todos hablamos de los túneles. Bueno, ¿De qué estamos hablando? Según lo que yo he podido leer, son túneles, ¿no es cierto?, que tienen una profunda, o que tendrían una profunda penetración en el territorio israelí, y donde lo que a uno le llegó a la información, el objetivo de ellos no es resguardarse de nada, sino poder penetrar clandestinamente, ¿no es cierto?, en el territorio israelí, cometer toda serie de atentados, atropellos, muertes, secuestro de personas y demás, lo que provoca hacia el pueblo israelí una profunda sensación de inseguridad y de temor, porque no sabían por dónde pueden llegar, por dónde pueden venir. Aparece un palestino de repente... Claro, aparece, según lo que yo he leído también, bueno, se han encontrado, y lo digo así, lo puedo decir, digamos, con entre comillas, o con un cierto grado, no voy a decir de duda ni de escepticismo, pero
con una cierta aprehensión, depósitos donde hay uniformes del ejército israelí que serían utilizados, ¿no es cierto?, por estos palestinos que se infiltrarían en el territorio israelí, disfrazándose de soldados israelíes, de modo tal de tener, digamos, por lo menos a primera vista, la indumentaria como para pasar desapercibido y poder cometer, ¿no es cierto?, estos atentados, estos ataques a la población civil israelí. Y ese es el temor fundamental. ¿Realmente quieren la paz de los dos lados? Yo creo que hay cuestiones políticas que hacen que de alguna manera saquen ventajas? Yo creo que hay sectores, tanto del lado palestino, y en este caso en particular Hamas, y del caso israelí, muchos sectores de la derecha y de la ultraderecha, tanto civil como religiosa, que no les interesa la paz. No quieren la paz. No quieren la paz. Creo que el statu quo de un estado bélico, ¿no es cierto?, más o menos permanente, los favorece desde muchos puntos de vista. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, vamos a empezar por lo que aparece y que es lo más sencillo, el tema del negocio de las armas, ¿no es cierto?, la carrera armamentista, que favorece, bueno, a los grandes productores que tienen ahí un escenario concreto de campo de prueba de su material. Pero el otro es el manejo de grandes presupuestos que no necesitan demasiada aprobación ni demasiada discusión para ser llevados a la práctica. La discrecionalidad con el uso de los gastos. La otra cuestión que hace unos días estábamos pensando es el negocio de la reconstrucción. Siempre algo va a haber que reconstruir. Sí, sobre todo al lado palestino. Sobre todo al lado palestino, pero algo va a haber que reconstruir. Bueno, ¿quién lo va a reconstruir? ¿Cómo se va a reconstruir? ¿Quién hace el negocio con eso? Ahora, y la cuestión de las libertades civiles, no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que en un estado de guerra están muy restringidas, sea de un lado como del otro. Pero en este recrudecimiento del conflicto, ¿qué es lo que busca cada uno concretamente? Bueno, yo creo que en este momento lo que el Estado de Israel estaba buscando era justamente impedir este proceso de unidad entre Hamas y la OLP, que podrían conducir, ¿no es cierto?, a tener un gobierno unificado y un solo interlocutor donde los intereses no son exactamente iguales, con lo cual habría la negociación, ¿no es cierto?, podría ser mucho más dura. Y del lado de Hamas, yo creo que justamente es buscar una hegemonía hacia el frente palestino para erigirse ellos en la autoridad, ¿no es cierto?, en quienes llevan adelante cualquier tipo de proceso, ya sea de negociación, que indefectiblemente creo que tiene que conducir a eso, o de un enfrentamiento, seguir con un enfrentamiento con el Estado de Israel. Visto de esa manera, da la sensación de que cada uno está peleando más por cuestiones internas que por un enemigo externo. Y tiene mucho que ver eso, tiene mucho que ver hacia consolidar los frentes internos, tienen mucho que ver, porque creo que acá no hay victoria de uno sobre otro. Yo creo que no va a haber una victoria militar ni de Hamas sobre Israel, ni de Israel sobre Hamas. Potencialmente podemos decir, bueno, la capacidad militar de Israel tiene todos los elementos, los condimentos como para derrotar militarmente a Hamas, pero Hamas puede erigirse, de alguna manera lo estaría haciendo, en el adadí de los defensores de la identidad palestina, con lo cual desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, es un triunfo. Es un poder. Y es un poder concreto. Entonces yo creo que el triunfo no va a ser desde el punto de vista militar. El triunfo que se puede obtener, cada uno por su lado, es quedarse con la bandera de, bueno, nosotros teníamos razón. Si los israelíes pueden encontrar los túneles, destruir todo y volver tranquilamente a su territorio, y que el sur israelí, quede más o menos en paz, y que las baterías de los misiles que salen de Gaza no truenan más sobre el sur israelí, puede decirse que es un triunfo de Israel. Sí, pero a ver, igual hace 70 años que están peleando, ¿no? Así todo va a ser siempre una derrota. Y hubo varias guerras concretas que las ganó a todas Israel, pero da la sensación de que la batalla final nunca se gana. No, exactamente, ni se va a ganar en estas condiciones. La batalla final no es una batalla militar, es una batalla política. Y tiene que resolverse con una sola cuestión, que me parece que es el tema de la paz. La paz es la batalla final. Creo que pero suena ingenuo. A imposible, a ingenuo. Suena ingenuo, pero yo lo pensaba hoy. Ustedes se acordarán de la famosa frase esta del Mayo francés, seamos realistas, pidamos lo imposible. Claro. Y sonaba ingenuo, ¿no es cierto?, en aquel momento. Yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando sobre esa pendiente. ¿Por qué? Porque si no pedimos la paz, si no trabajamos para lograr la paz, no se va a avanzar y va a seguir este statu quo de permanente belicismo. Pero si la paz se instaura,
ambos lados casi que pierden su razón de ser. Bueno, algunos sectores, yo creo que tanto del ¿O no están así? No, yo creo que no, yo creo que en tanto del campo israelí como del campo palestino, primero que hay sectores de la sociedad que no quieren la guerra. No es verdad que todos quieren la guerra. No, hay gente ni que la está mucho pasando menos. mal de los lados. Hace poco nos llegó acá, vía internet por supuesto, están las declaraciones de algunos muchachos israelíes que se negaron a hacer la guerra, uno de ellos argentino, Uriel Ferrara, que, bueno, como son militares, están purgando penas dentro de cárceles militares que no son las mejores, las más cómodas precisamente. Nosotros dentro del lado palestino no tenemos información sobre esto, pero hoy el lado palestino está agobiado por el tema de la guerra, ¿no es cierto? El tema de la destrucción, el tema del miedo, el tema de la muerte. Entonces es más difícil de ese lado. Pero yo creo que hay sectores, muchos sectores de ambas sociedades que están interesados. ¿Por qué? Porque aparte, es verdad, durante la guerra se hacen negocios, pero en la paz también se hacen mejores negocios, se pueden hacer mejores negocios. Anda circulando por ahí alguna información sobre que se han encontrado yacimientos gasíferos y petrolíferos frente a la costa de lo que sería Gaza, y también la costa de Israel. Yo estuve conversando con alguna gente especializada en eso, amigos que no tienen IPF, y bueno, le dan una credibilidad un poco relativa, pero si así fuere, es negocio para todos. Entonces creemos que la paz, aunque es vista inclusive desde este punto de vista, desde el punto de vista económico, es un gran negocio, justamente ¿por qué? Porque en la paz se necesitan escuelas, hospitales, caminos, acueductos, obras eléctricas, se necesita todo eso porque la gente tiene que vivir, y bueno, construirlo es buen negocio. ¿Seguimos en un rato? ¿Cómo no?